Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. No hay convocatoria para la sesión del Pleno, para reanudar, para retomar el proceso de elección. Todavía no hay una convocatoria, obviamente habrá que hacerlo. Quien está presidiendo la sesión por ahora es la doctora Katy Muñoz, presidenta subrogante. Por cuanto yo participo en el proceso de elecciones, yo me excusé de presidir la sesión. Ya vamos al tema de la elección y lo que está ocurriendo respecto a esto, pero quiero empezar con algo bien importante. Ayer usted se reunió con representantes de la Cancillería, con el director del SNAI, y empieza a fluir este decreto 139 del presidente de la República para repatriar a presos extranjeros en el Ecuador. ¿Cómo les fue? Así es. Muy bien, en verdad, una reunión de trabajo que me parece de lo más relevante. El señor presidente de la República, Daniel Noboa sin, como es de conocimiento público, emitió un decreto. El decreto sustancialmente lo que determina es la repatriación de personas condenadas que han cometido delitos en el Ecuador y cumplen su pena en el Ecuador. ¿Cuál es la idea de la repatriación? La idea es de que vayan a su país de origen, es un trámite legal y para que vayan a cumplir la pena en su país de origen. Por ejemplo, si se trata de una persona privada de la libertad de la ciudad colombiana, de la ciudad peruana, por citar un ejemplo. ¿Para qué fue esta reunión? Hay aspectos que tiene que hacer el SNAI, pero hay otros que corresponden a los jueces de garantías penitenciarias. Y ciertamente sí hay varios aspectos jurídicos que presentan duda. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las multas, porque tiene que exonerarse de la multa que no esté debiendo al Estado, por ejemplo, el procedimiento para hacer el traslado. Todos estos aspectos conversamos y qué es lo que vamos a proponer. Vamos a hacer una suerte de protocolo para que haya absoluta claridad y coordinación entre el trabajo del SNAI y de los jueces de garantías penitenciarias y que la repatriación se haga respetuosos del derecho, de forma eficiente y eficaz. Son alrededor de 3,000 los PPLs que están cumpliendo penas en el Ecuador y son extranjeros, ¿verdad? No tengo el dato No dieron exacto. el dato, no hablaron de esos datos. No tengo el dato exacto, tiene el SNAI. Es algo aproximado, entiendo, pero hay que puntualizar de que de ese número depende quienes estén con sentencia condenatoria. Solo ellos se van a ir. Claro, los que tienen sentencia Entonces, el condenatoria. dato baja, la cifra Baja, baja. claro, pero no tengo el dato preciso. Pero aún así, lo que sí conozco es que de cualquier manera es un número significativo. Y me Claro. parece que es importante en el contexto que el país estamos empeñados, el presidente de la República a la cabeza, para combatir el terrorismo. Ahora, lo que tiene que quedar claro también, doctor, es que esto no es un proceso que van a llenar buses y los van a dejar en la frontera y a entregar a las autoridades de los países vecinos. Este es un proceso individual. Es un proceso individual, Cada, sin duda. cada PPL es un mundo aparte que tiene que ser, digamos, protocolizado. Absolutamente. Cada persona privada de libertad hay un expediente. De ese expediente, el SNAI analiza el caso y presenta al juez de garantías penitenciarias y el juez adopta la resolución. Más allá de que precisamente este protocolo nos ayude a que pueda hacerse con mayor celeridad, ¿no? Y claro, finalmente el SNAI va a estudiar las diferentes carpetas, sí, pero trámites individual ante cada juez que sea competente de cada persona privada de libertad. ¿Cómo se determina la competencia? En el lugar de privación de la libertad. Yo sé, el juez de Cotopaxi, el juez de Cuenca, el juez de Quito, de garantías penitenciarias. Esto puede tomar mucho tiempo. Relativamente, porque yo veo que el SNAI está trabajando bien en esa línea de tener en definitiva los expedientes de cada uno y qué es lo que harán. Presentarán finalmente a los jueces competentes. Por ello, la importancia de este protocolo que estamos trabajando para poder solventar cualquier duda jurídica y sobre todo pretender que un trabajo coordinado se lleve a la eficiencia de este trámite. Ahora sí, le cambio el tema y vamos a la elección de presidente que está trabada. ¿Para usted está trabada? Bueno, todavía no, esperemos que pueda haber un diálogo, pero no puedo dejar de decir que sí existe una complicación, sin duda. Ahora, la doctora Camacho decía ayer que usted ya no es presidente, que su periodo concluyó el 26 de enero porque ese día, para esa fecha se fijó la elección. Que no haya salido, que no se haya dado, que no se haya completado, no quiere decir que usted siga en el cargo, dice la doctora Camacho. Ese es un error.
Mi periodo, incluso de acuerdo a una acción de personal, es hasta el 5 de febrero. Tanto es así que, como usted ve, estoy ejerciendo mis funciones. Hace un momento estamos dialogando respecto del trabajo que estoy haciendo con el SNAI. Estoy en pleno ejercicio de funciones. Quizá el error surge, ¿por qué? Porque el Pleno de la Corte lo que resolvió es que entre el periodo del 26 de enero hasta el 5 de febrero. ¿Por qué 5 de febrero? Porque ahí concluyo mi periodo, pues. Entonces, el periodo entre 26 de enero y 5 de febrero debía convocarse a las elecciones. Pero luego viene otro elemento. Cuando yo ceso en mi cargo, cuando soy legalmente reemplazado, mientras yo no sea legalmente reemplazado por un principio de responsabilidad, hablo jurídicamente, y por un principio de continuidad del servicio público, porque somos servidores públicos, yo no puedo cesar en mi cargo. Eso determinan claramente las normas jurídicas al respecto. Cuando sea el 5 de febrero y no haya habido una sesión en la que se vuelva a intentar votar para elegir presidente, ¿usted seguirá en su cargo? Tengo que seguir en el cargo hasta ser legalmente reemplazado. Eso dispone la ley. La prórroga. La prórroga. Mire, precisamente esto Perdón, determina. ajá, ya hablamos de los artículos. Para Ujú, la prórroga, antes de entrar al artículo claro que sí. 121 y 133, que son importantes, antes de entrar a la prórroga, ¿necesita usted ser autorizado, nombrado? ¿Necesita una decisión del Pleno o es automática? Yo lo que creo es que es el imperativo del derecho. Sin embargo, yo no me cierro a que tengamos la posibilidad de dialogar, pero el diálogo tiene que ser sobre la base del derecho, aunque yo creo que existen normas absolutamente claras y tienen que ser respetadas, porque de lo contrario, allí sí, no solo que se va a trabar, sino vamos a poner en una situación de cuestionamiento en la legitimidad del presidente de la Corte. Yo he escuchado, quiero ser muy respetuoso, yo he escuchado a personas decir, es mi sueño, es mi aspiración personal. Comprendo y respeto, pero más que un sueño o una aspiración personal, es un cargo de altísima responsabilidad y tenemos que resguardar la institucionalidad y la legitimidad de las decisiones que adopta un presidente de Corte Nacional. Artículo 121 de la ley del Código Orgánico de la Función Judicial. Así es. Funciones prorrogadas. La servidora o el servidor de la función judicial que hubiese cesado en el puesto desempeñará funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazado. El 133, prórroga de funciones. Las juezas y jueces, las conjuezas y conjueces, aunque hubiesen cesado en el puesto, continuarán desempeñándolo hasta ser legalmente reemplazados, salvo los casos expresamente señalados por la ley. Dice, la figura de la prórroga en funciones es aplicable exclusivamente para los servidores judiciales designados para periodo fijo, como los jueces nacionales, fiscal general, notarios, entre otros. Aquí la doctora Camacho tiene un reparo, porque dice, a usted no le están cesando, o sus funciones no están cesando como juez, sino como presidente, que no es lo mismo porque no es una función jurisdiccional. Dice quien aspira a la presidencia de la Corte Nacional, que ella aspira a hacerlo por el tema de la sucesión, del que ya vamos a hablar. Pero primero responde usted a este tema de que usted no podría. Claro, existe un error, francamente, es errado. Mire, el artículo 38 del Código Orgánico de la Función Judicial es muy claro en decir qué, en decir quiénes son los servidores judiciales. Y dentro de esto, primero, el primer numeral, las juezas y jueces, las conjuezas y los conjueces y demás servidores de la función judicial. Es decir, yo primero soy presidente, antes que presidente, yo soy juez. Eso es el primer término. Tanto es así que el Código Orgánico de la Función Judicial determina que el presidente de la Corte es parte de una sala. Yo soy parte de la sala penal. Nunca dejo de ser juez. En segundo lugar, hay que considerar de que incluso como presidente cumplo funciones jurisdiccionales. Por ejemplo, yo tramito las extradiciones, yo conozco habeas corpus, soy parte de presentar, como cualquier otro compañero juez, como cualquiera otro. A mí me sortean causas para presentar declaraciones jurisdiccionales previas al Pleno de la Corte Nacional. Es decir, si bien el presidente de la Corte tiene ciertas funciones administrativas, fundamentalmente son jurisdiccionales porque somos jueces. Realmente quien tiene amplísimas funciones administrativas es el presidente del Consejo de la Judicatura. El presidente de la Corte es función jurisdiccional. Entonces, allí existe un error. Y claro, aquello del 121 del Código Orgánico de la Función Judicial es determinante y yo no quiero dejar de expresar de que esto ya ha sucedido en varias instituciones del Estado, como el CNE, la Procuraduría General del Estado, los municipios, los alcaldes, los concejales, que qué ha sucedido, que cuando
no han sido todavía legalmente reemplazados, siguen prorrogados. Y en la propia función judicial, este mismo momento, Milton, los notarios del país están prorrogados por más de 3 años. Y nadie ha dicho que el funcionario más antiguo de la notaría se haga cargo de la notaría. No. Mientras no haya el concurso y no sean legalmente reemplazados, los notarios se encuentran prorrogados. La doctora Camacho invoca el artículo 211 del Código de la Función Judicial que habla de la subrogación de la presidenta o el presidente. ¿De qué? Le subrogará la juez o juez más antigua o antigua Eso se trata de las cortes provinciales. y no aplica para la Corte No es Nacional. aplicable. Mire, en el derecho es muy sencillo entender lo siguiente. En derecho público, Milton, aunque me amplíe un poquito, créase que yo me recuerdo desde estudiante, siempre me dijeron, nunca se confunda la diferencia entre derecho público y privado. En privado, en las relaciones personales, usted puede hacer lo que sea, menos lo que la ley prohíbe. En el derecho público, usted puede hacer solo lo que la ley establece. Lo demás se entiende prohibido. Si es que hay una norma expresa en el Código Orgánico de la Función Judicial que habla de cortes provinciales, ¿por qué es? Porque no considera la Corte Nacional. Pero voy a explicar por qué no considera la Corte Nacional. La razón es la siguiente, simple, porque en las Cortes Provinciales no existe la figura de presidente subrogante, no se elige presidente subrogante. ¿Qué solución da la ley? Que en falta de subrogante sea el más antiguo quien subrogue, pero además no en forma definitiva, sino solo en ausencia temporal. El presidente de la Corte está de vacaciones, va el más antiguo. Pero si el presidente de la Corte fallece o cesa, se tiene que elegir un nuevo presidente. Y esto es para cortes provinciales, de modo tal que el propio doctor José Swing, otro candidato, otro postulante, un distinguido compañero, al igual que Daniela, les aprecio y les respeto. ¿Qué ha dicho José Swing? Que reconoce que no hay norma para la antigüedad. Y déjeme decirle algo más, si de antigüedad se tratare, cosa que no existe, Milton, pero si de antigüedad se tratare, Daniela Camacho no es la más antigua. El más antiguo, que data del año 2012, es el doctor José Swing, pero él mismo reconoce que no existe la norma sobre la antigüedad. Ahora, quizás en este punto la única solución sería la prórroga. Yo creería que dos posibilidades. El consenso para llegar a un acuerdo. ¿Qué prefiere usted? ¿Conseguir los 12 votos o prorrogarse? Yo prefiero que haya un presidente electo. Eso es lo mejor para mi institución. Pero obviamente, si es que no existe esa posibilidad, también siempre preferiré que impere el derecho. Sería la prórroga. Créase, Milton, sería gravísimo en el país que, por respetable que sea la compañera Daniela, presidenta a título de qué, con qué legitimidad. Ella misma ha dicho que yo he tenido 3 votos. El un voto de los 3 es de ella y de otros 2 compañeros, no sé quién, por respetables que fueren. ¿Cómo con 3 votos que no tiene legitimación democrática y cómo sin sustento de norma jurídica pretende ser presidente de la Bueno, ya Corte? consiguió 3 más después, ¿no? Finalmente Tercera vuelta, una pues. segunda vuelta. Exacto. Y aún así, en un ejercicio democrático, 9 es más que 3 o más que 6. Pero Pero bueno, 9 no son los 12 que se de necesitan. acuerdo. Entonces, esa es la democracia. Pero yo solamente digo, si yo no puedo ser y no pretendo ser presidente de la Corte por 9 años, perdón, por tener 9 votos, ni tampoco por ser el mejor evaluado. Yo soy el mejor evaluado de la Corte, que podría ser un criterio para poner en el listado de los 7 jueces, una vez que da la evaluación, hay un listado de 7 jueces que quedamos. ¿Quién está primero en la lista? Iván Saquicela. ¿Por qué? Porque yo soy el mejor evaluado. Y yo no peleo un cargo por ninguna razón, menos por este motivo, que es lo que creo, que se tiene que resguardar la institucionalidad. El presidente de la Corte tramite extradiciones, el presidente de la Corte es parte del Consejo de Seguridad Pública del Estado, el presidente de la Corte tramita apelaciones de habeas corpus. Entonces no se trata de un cargo que con legitimidad en sus aspiraciones todos podemos aspirar. Aquí se trata del derecho y de la institucionalidad. ¿Por qué cree usted que la doctora Katy, Katy Muñoz no convoca la sesión? no, no hay una razón más que justamente se están intentando diálogos para O sea, tratar de llegar a un porque no consenso. hay un acuerdo. O Claro, sea, pero finalmente tendrá que y usted convocarse, está buscando obviamente. los votos, me imagino que sí. Yo estoy conversando y vuelvo a decir, especialmente a José, a Daniela, conversemos, encontremos una Pero fórmula usted de dijo que hubo un solución. acuerdo, usted lo dijo el día de la elección, el 26, en una rueda de prensa en medio de todo lo que estaba pasando,
que llegaron a un acuerdo en su oficina. El que tiene menos votos declina en favor del que más tiene. Así fue, y ni siquiera fue una iniciativa Y la mía. doctora Camacho dijo que ella no ha dicho esto, que dijo que le dijo a usted que usted ya fue presidente. Yo no voy a entrar en decires, en dimes y diretes, créase Milton, y fue una iniciativa de José. José Swing, justamente él preveía lo que puede pasar y él dice, compañeros, conversemos. Esa es la verdad. Y algo más, no es la primera vez que sucede en la Corte Nacional la posibilidad de un consenso y de anunciamiento de uno u otro candidato. Yo estoy dispuesto al diálogo. Lo más importante es la institucionalidad. Mucho respeto a la aspiración personal, pero a todas luces no se puede privilegiar un interés personal frente al interés institucional. Hasta el 3 hay chance, porque el 3 se van 4 jueces. Esa es otra situación jurídica a debatir. Ellos no pueden prorrogarse. El 133 establece O las sea, sí juezas y podrían jueces. prorrogarse. Claro, pero eso no es una decisión sino del Consejo de la Judicatura. Mi opinión personal es que de la misma manera deberían ser prorrogados hasta ser legalmente reemplazados. Y aquí no quiero dejar de decir, Milton, que este tipo de aspectos no ha provocado la Corte, sino el Consejo de la Judicatura. Yo no estoy diciendo el actual presidente, el doctor Álvaro Román, como institución. Yo decía, mire, se hizo una evaluación que provocó que salgan 14 jueces y juezas. ¿Sabe qué pasó con eso, Milton? Se declaró inconstitucional. Luego se convoca un concurso de periodos diferenciados de 3, de 6 y 9 años. Luego el propio Consejo de Judicatura revoca esa decisión y dice que el periodo es de 9 años porque así establece la Constitución. Luego el mismo Consejo de Judicatura revoca lo revocado y dice que ahora son nuevamente 3, 6 y 9 años. Luego se había convocado un concurso que hubo serias irregularidades. Yo mismo lo denuncié ante el país. Se declaró nulo el concurso. Todo este tipo de cosas, ¿a qué ha llevado? A que tengamos un pleno de la Corte Nacional que no esté debidamente integrado, sobre todo para cumplir nuestras tareas. Y en medio de esto, Milton, y de un combate al terrorismo y la criminalidad, entrar en una polémica por la presencia de la Corte, no, Milton. Lo que creo es que tenemos que dialogar y si es que el diálogo no llega no da una solución, pues hay tantos criterios jurídicos, así es el derecho, con respeto, con altura y sobre todo que prime el derecho. Jamás que nadie meta las manos en la justicia. No quiero dejar de decir, ahora en las redes sociales, una serie de ataques, de insultos de sectores políticos, amenazas al Procurador General del Estado, amenazas a los jueces. ¿Qué pretenden? ¿Que se revisen los casos? ¿Cuánto? ¿Pretenden la impunidad? Por favor. Bueno, eso pretenden. Porque claro, Claro. parecería así, porque hay sectores políticos en las redes sociales interesados, incluso concretamente interesados en que Iván Saquicera deje de ser presidente de la Corte. Le preguntó al procurador, el procurador le contestó, ¿cuánto pesa el criterio del procurador? El criterio del Procurador General del Estado, de acuerdo a la ley, es vinculante. Y además, no es la primera vez que se ha consultado. Ahora mismo, el Consejo de la Judicatura ha consultado al Procurador General del Estado respecto a qué? Respecto a la situación del vocal Javier Muñoz, que está privado de la libertad, para saber cómo resuelven la situación de la vocal suplente. ¿Qué estamos con esto reconociendo? Que hay una autoridad que tiene que resolver, y si no, yo diría, ¿por qué no resuelve el Pleno del Consejo de la Judicatura? Ahí está la muestra, evidente.